Hola. Bienvenidos a Mates de Papel. En esta ocasión vamos a resolver esta ecuación diferencial de variables separables con condición inicial. Recordemos que la condición inicial es un punto en el dominio de solución de esta ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es lo que primero haríamos? Sencillo, resolver esta ecuación diferencial como si no hubiera condición. Entonces, lo que hay que hacer en estos ejercicios de variables separables es poner las diferenciales de x y de y separadas, ya sea en el lado que sea, de preferencia de y en el lado izquierdo, ya que esa es la función independiente. Ahora, una vez que tenemos entendido eso, todo lo que tenga que ver con y va a estar del lado de y y todo lo que tenga que ver con x del lado de dx. Eso es bastante importante. Una vez que tengamos todo estructurado de esa forma, procederíamos a integrar. Y listo, el ejercicio se acabó. Comencemos. Entonces, lo primero que noto es que tengo y'. Y' significa dy respecto a, y la otra letra la voy a obtener fijándome en el resto de la ecuación. Aquí es x, pero aguas con los ejercicios en donde no sea comúnmente x. Entonces propondré dy sobre dx. Esto que veo es un Euler que tiene dos exponentes sumándose. Recuerdo que lo único que hace que dos exponentes se sumen es la multiplicación de la misma base. Esto me da la idea que tengo Euler elevado a la x por Euler elevado a la y. Del lado derecho simplemente tengo x. Como noto, la diferencial de x está en el denominador, la voy a ver como fracción, y en este caso pasaría al numerador, y de paso este Euler a la x que está multiplicando pasará dividiendo, quedándome solo del lado izquierdo Euler elevado a la y, que multiplica la diferencial de y, igualado a x sobre Euler a la x respecto a x. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues listo, ya puedo integrar. Aplicaría los signos de integral a ambos lados, y lo que noto es que la integral del lado izquierdo es directa. Entonces tendría Euler a la y igualado. Por cierto, aquí debería de haber un más c, pero ese más c lo voy a poner del lado derecho y hasta el final. Ojo ahí. Mientras de este lado, si reescribo la ecuación, tendría x que multiplica a Euler elevado a la negativo x respecto a x. Y listo. En este caso, para saber el método de integración adecuado, primero voy a pensar que esto sea por sustitución. ¿Cuál es la razón por la cual yo pienso que es por sustitución? Porque Euler está elevado a un negativo. Recuerden que para que sea directo, Euler tiene que estar elevado a un exponente solito, así como aquí. Como este tiene un negativo, me da una idea de que quizás es por sustitución. Entonces, ¿cómo compruebo que esto sí es por sustitución realmente? Sencillo. Le bajo un grado a la x y me da 1 de resultado. Un 1 debe de haber aquí, pero no lo hay. Hay una x. Entonces el resultado no es por sustitución. Recuerdo entonces que cuando u es del mismo grado que en donde se supone que debería estar la derivada, o si es de mayor grado, la integral debe ser por partes. Como veo aquí, tengo x elevado a la 1 y aquí tengo x elevado a la 1. Ambos son del mismo grado, esta integral es por partes. Ahora, hay dos formas para resolver esta integral por partes: el método antiguo y el método de tabulación. Primero vamos a hacer el método antiguo y después el método de tabulación para que veamos las diferencias. Entonces, voy a obtener otra hoja, voy a hacer los dos métodos, vemos las diferencias y regresamos al ejercicio original. Resolviendo esta integral por el método clásico de integración por partes, tendríamos que u va a ser x, esta que está aquí. La derivada va a ser Euler a la negativo x respecto a x. U al derivarse dará dx. Bueno, du sobre dx igual a 1. La diferencial la paso. Después, en la integral de v, hay algo muy interesante. Cuando tenemos un número y está como numerador, pasará al denominador. Aquí hay un 1
El 1, pues, en el denominador seguirá siendo 1, solo nos sirve el negativo. Así que para integrar rápidamente solo pondremos el negativo Euler a la negativo x. Y listo, ya está integrado. Recordemos que esto es un arreglo en el cual yo a esta integral la voy a llamar y para no estarla escribe y escribe y escribe. Y simplemente voy a decir que el valor de y es igual a u por v, que en este caso es x por el negativo de Euler a la negativo x. Pondría primero el negativo, luego la x y luego Euler a la negativo x, aunque la realidad es que como los ponga da lo mismo porque esto es una multiplicación. Recordemos que sigue un menos de fórmula y deberá multiplicarse por la integral de estos dos. Pero miren, aquí hay un menos. Entonces este menos de fórmula se volvería más. No hay constantes aquí, entonces ya puedo proponer la integral. Tendría Euler a la negativo x respecto a x. Resulta que esta integral es la misma que acá. Entonces, nada más me falta escribir que y es igual a negativo x, que multiplica Euler a la negativo x, menos Euler a la negativo x. Listo. Eso es un método, el método antiguo. El otro método, que es el de la tabulación, implica escribir exactamente lo mismo, pero es un orden alternativo para ver las cosas. De hecho, no te saltas pasos. Ahora, yo voy a poner u y db. En u voy a proponer a x y a Euler a la negativo x lo voy a poner en db. Voy a derivar a u hasta que dé 0. La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Se acabó. Voy a integrar las mismas veces Euler a la negativo x. Aprovechando el dato que ya lo tengo aquí, pues sería negativo Euler a la negativo x. Y si yo esto que tengo aquí lo vuelvo a integrar, el negativo con el nuevo negativo que aparecería se volvería positivo. Tendría Euler a la negativo x. Listo. El siguiente paso que haré será proponer los signos de la integral. Entonces, primero recordamos que siempre empezamos con un positivo, luego con un negativo, y si aquí fuera un número diferente de 0, pondremos positivo y después negativo y así sucesivamente, alternado a partir de positivo. Una vez que tenemos eso, la diagonal significa ya se integró. Si tenemos una línea horizontal, de paso ya lo digo de una vez, significa falta integrar. Entonces, como vemos, aquí ya tenemos dos diagonales, ya se integró todo, y el resultado de la integral es x por negativo Euler a la negativo x, entonces sería negativo x por Euler a la negativo x, y después sería menos 1 por Euler a la negativo x, sería Euler a la negativo x. Y listo. Como ven, con ambos llegamos al mismo resultado. Después de tener esto, regresamos al ejercicio original y vamos a escribir que Euler elevado a la y es igual a negativo Euler elevado a la negativo x menos Euler elevado a la negativo x más c. Llegando a este punto de la ecuación, ya puedo recordar las condiciones iniciales. Recordemos que y vale el logaritmo natural del valor absoluto de 2 cuando x vale 0. Teniendo esos dos datos, entonces yo puedo proponer Euler a la logaritmo natural del valor absoluto de 2 menos, más bien igualado al negativo de Euler a la 0 menos Euler a la 0 más c. Sin embargo, me acabo de dar cuenta que aquí me faltó una x. Voy a poner a x y sería entonces 0 por Euler. Y aquí, con estos datos, podríamos proponer que tenemos 2 igual a 0 menos 1 y más c. Si despejamos el valor de c, c valdría 3. Listo. Para terminar este ejercicio hay que proponer el valor de 3 en el valor de c. Tendríamos Euler a la y igualado al negativo de x por Euler a la negativo x menos e a la negativo x más 3. Esto que tenemos aquí lo podemos aún despejar y tendríamos y igual
tendríamos logaritmo natural de Euler a la y igual al logaritmo natural de negativo x por Euler a la negativo x menos Euler a la negativo x más 3. Aplicando el logaritmo tendríamos ahora sí y igual al logaritmo natural del negativo de x que multiplica Euler a la negativo x menos Euler a la negativo x más 3 y listo. El ejercicio se ha terminado y esto es una solución particular explícita. ¿Por qué explícita? Porque todo está despejado para y. Espero que les haya gustado. Saludos.